tal? Buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos haya sintonizado, que nos acompañe aquí en El Foco. Le doy la bienvenida a mi compañera Cintia Francesconi, a quien tengo el gusto de saludar justo en la esquina de El Reloj y Cordobanes, Argentina y Donceles. Donceles, muchas gracias Héctor. Y efectivamente hoy vamos a caminar sobre una calle que bueno, fue una de las primeras bautizadas en la Ciudad de México desde la primera traza que se hizo aquí en este centro histórico, y es que se le bautizó como Donceles. Toda esta calle fue Donceles y se le llamó así porque vivían muchísimas familias de abolengo, se dicen en esta calle, muchas familias elegantes que decían que sus hijos se les decía Donceles, así como hoy les decimos a los hijos de los ricachones, los juniors, ¿no? Así es, como bien dice Cintia, en las actas del Cabildo de 1524, en los primeros documentos que hay sobre la historia de la ciudad, ya aparece nombrada esta calle con el nombre de Donceles. Era una calle lujosa, una calle de ricos. El lado derecho, el lado que tenemos de esta parte, era ocupado por un muy primitivo convento. Del lado izquierdo estaban las casas, los mayorazgos, las casas de los marqueses, condes, etcétera, de gente muy rica. Se le llamó también, primero recibió el nombre de Donceles todo el tramo completo, después se fue dividiendo. Este tramo fue conocido con el nombre de Cordobanes. Los cordobanes eran los curtidores de pieles. Aquí estaba el estanco de curtidores de pieles de la Ciudad de México y por eso se le llamó de ese modo. Vamos a tratar de ir visitando las casas, las casas más señaladas. Aquí del lado izquierdo tenemos una casa bellísima. Cuidado, está cayendo un poco de agua. Están limpiándola, qué padre. Una casa, nunca limpian las rejas. Una casa bellísima, aunque completamente abandonada y tomada. Del lado derecho, usted cuando pasa por aquí se debe sorprender muchísimo porque encuentra como remetido, como que aparece de repente, si uno viene caminando pegado no lo ve, el templo que tiene el atrio más pequeño en la Ciudad de México. Un atrio, así como visitamos la plaza más pequeña de la ciudad hace unos meses, bueno, pues ahora tenemos el gusto de presentar el atrio más pequeño de la Ciudad de México, el atrio del Templo de la Enseñanza. Es tan pequeño porque cuando la iglesia fue realizada, Cintia, se realizó en lo que era una cochera primitivamente. Era en una pequeña cochera, entonces quedó de esas dimensiones. El convento original tenía más o menos, este templo dividía exactamente a la mitad el tramo completo del convento de la Enseñanza, es decir, lo que hoy es el Colegio Nacional, y estas oficinas ahora de la SEP, que en el Porfiriato fue el Palacio de Justicia. La fachada, ¿qué decir de la fachada? No, pues la fachada, primero que todo, esta fachada se le adjudica a Francisco Guerrero y Torres, uno de los grandes arquitectos, así nuestro favorito, sí, como hemos hablado de Manuel Tolsá, bueno, también Francisco Guerrero y Torres es otro que nos falta hablar, es magnífico, hizo muchísimos de los edificios que conocemos hoy, de los cuales hemos hablado, pero el comienzo de este templo, que fue dedicado a las hijas de los conquistadores, a las hijas de los primeros habitantes, compañeros de Hernán Cortés, lo hizo Fray Lucas de Jesús María, un fray de Zaragoza, España. Él hizo un convento que desapareció. Desapareció. Una fachada, un templo que ya desapareció, eso lo hizo en el siglo XVII, muy al principio, no queda absolutamente nada. Me gustaría que revisáramos rapidísimo la fachada, porque es una fachada llena de elementos que valen la pena. Está San Miguel Arcángel, que es el santo patrono el ángel patrono de esta iglesia. Del lado derecho está San Nepomuceno. San Nepomuceno es interesante porque es el primer santo que fue martirizado por guardar el secreto de confesión. Ajá. Un rey le exigió, dime qué fue lo que te confesó mi esposa. Él se negó, según la leyenda, y lo echaron, lo despeñaron. Arriba está San José, que es el santo patrono de la ciudad, y arriba, según mis notas, están San Benito y San Ignacio de Loyola. En el tercer cuerpo está la Santísima Trinidad. Vamos a entrar. Vamos a contener el aliento porque lo que encontraremos adentro es verdaderamente sorprendente. Sí, sorprendente. Es un templo único en la Ciudad de México. Bueno, la primera característica, lo primero que nos salta a la vista son los retablos que hay en el sotocoro, lo que se llama el sotocoro, la parte baja del coro. 4 retablos muy elaborados, dedicados a San Antonio Abad, dedicados a la Virgen Dolorosa, de los Dolores, sí. ¿Por dónde vamos a avanzar por aquí? Vamos por el centro. Vamos por el centro.
Cuando uno entra, el arco trilobulado, este arco que tiene como 3 arcos lóbulos, pequeños, no deja ver la magnitud de la cúpula, la magnitud del altar. Entonces uno entra de la oscuridad y de repente penetra en un espacio de luz. Vale la pena que la cámara tome la parte alta, la parte de la bóveda, que se vaya dando cuenta la gente de lo que estamos observando. Y va uno avanzando a lo largo de unos retablos. Estos retablos se llaman anástilos, quiere decir que están pegados al muro sin ningún soporte, sin ningún sostén, y todos están muy trabajados, de manera que hacen recordar ese verso de Góngora, que es el verso clásico del barroco, que quiere decir goza la luz, el color, el oro. Eso es lo que encontramos. Exacto, entras y lo primero que ves todo el oro, todo el brillo, todo el diseño tan, digamos, meticuloso de cada retablo. Es maravilloso también. Algo que puedo observar, que es la parte del coro y la parte de donde se ubicaban seguramente las niñas y las monjas en la parte superior, para que no fueran vistas desde abajo. Seguramente eran recelosos de que pudieran observar a estas alumnas o a estas huérfanas que se encontraban aquí en el convento. Sí, así es. De hecho, incluso hay un lugar, a ver si lo podemos descubrir aquí, en una pequeña ventanita, que era esta ventanita que está aquí, que se abría. ¡Ay, qué maravilla! Para que comulgaran. El ojo divino. Ahora no sé si aquí se puede ver, si te acercas. Aquí está el cancel todavía. Por aquí comulgaban las monjas y aquí se les entregaba la hostia. Sí. Este templo, no sé si ya lo comentaste, comenzó con una compra que hizo una monja, María Ignacia Alsor, se llamaba ella, y destinó el templo a la enseñanza de niñas. Aquí se les enseñaban las cosas propias de su sexo, y llegó a ser tan excelso su aprendizaje que los bordados, se les enseñaban costura, que los bordados que se hacían aquí eran célebres en toda la Nueva España. La figura más pequeña que está en el retablo también es muy extraño, fíjate cómo está como hundido, pero lleno de volutas, lleno de movimientos, ¿no? Y ahí podemos ver la imagen pequeñísima de la Virgen del Pilar. Es una imagen que donó precisamente María Ignacia Alsor. ¿Sí? Que también creo que está en la fachada. No sé si te fijaste, hay una pequeña estatua, pequeñísima. De hecho, no contrasta, no hace juego con el resto de las estatuas que están ahí, porque es blancas, como de mármol, ¿no? Tallada. Una característica de las esculturas, de las estatuas que están aquí, de las esculturas que están aquí, es que todas están hechas con tela engomada. Ese es el rasgo que tiene, y eso es lo que las distingue. Toda esa corte celestial está hecha de tela engomada. Aquí hay, si te puedes acercar aquí la cámara. El púlpito. Este púlpito es increíble, porque están los apóstoles. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta carita de león. Yo quisiera que la gente pudiera mirar esto, a la representación de San Marcos, con una carita de león verdaderamente simpatiquísima. Aquí está San Mateo, que tenemos aquí, con el ángel, que es el que lo acompaña. El águila es San Juan. Aquí tienen la pequeña águila. ¿Y el toro? Sí, claro, el del toro es San Lucas. San Lucas. Los trabajos de banistería son impresionantes. Sí, en la época, es en el siglo XVIII. Un púlpito del siglo XVIII muy interesante. Es un lugar de verdad espléndido, es un lugar que vale la pena conocer, que vale la pena visitar. Tenemos una nota, una crónica, que le cuenta a usted completo la historia de este lugar. Estos, por cierto, hay 10 puertas a los lados, que son precisamente confesionarios. Yo creo que está... No. Son confesionarios para las monjas también. Entraban, se podían acercar, había un cancel como el que vimos ahí, para que ellas pudieran confesarse, y de este lado entraban los sacerdotes. Esta es la crónica.
Sobre la calle de Donceles, casi esquina con Argentina, existe una iglesia que sobrevivió a la desaparición del convento para el que fue creada. Se trata del Templo de la Enseñanza. La fundadora del convento de la Enseñanza fue una mujer adinerada del siglo XVIII, María Ignacia de Aslor de Echéveres, heredera del marquesado de San Miguel de Aguayo y Santa Olalla. Desde muy joven decidió que quería poner en práctica los conocimientos y las experiencias que le habían vertido durante su estancia en un convento mariano de Tudela, España. Para lograr su propósito, no dudó en donar sus alhajas, algunas cabezas de ganado y el resto del dinero lo consiguió a través de donaciones. El lugar elegido fue una de las casas de la calle de Cordobanes, hoy Donceles. La construcción comenzó el 23 de junio de 1754 y en noviembre de ese mismo año estaba terminado el conjunto arquitectónico conformado por el gran patio porticado, el claustro, las celdas, las salas para clases, la enfermería, la capilla y las oficinas para las religiosas. El arzobispo, don Manuel Rubio y Salinas, fue quien lo bendijo y consagró. En 1767, doña María falleció y no alcanzó a ver las ampliaciones que se hicieron en el convento, ni tampoco la construcción de la iglesia estilo barroco, que estuvo a cargo del arquitecto Antonio de Guerrero y Torres. La persecución juarista provocó que esta congregación abandonara uno de los edificios, el cual funcionó desde 1878 hasta 1928 como la Escuela de Ciegos, y que hoy es la sede de los miembros del Colegio Nacional. En 1900, otro de los fragmentos del convento fue depositario de tribunales, que fueron inaugurados por Porfirio Díaz. Dicen que en esa época el Templo de la Enseñanza, con sus hermosos retablos superiores, estuvo a punto de ser demolido, pero que gracias a la intervención de doña Carmen Romero Rubio de Díaz, conservamos esta pequeña joya de la arquitectura barroca. Qué maravillosa historia, Cintia. Hermosísima, la verdad, la enseñanza, Nuestra Señora del Pilar, o la enseñanza como la conocemos. Y ahora seguimos por este tramito de Donceles y vamos hacia el Real Colegio de Cristo, pero antes te voy a interrumpir, ¿sí? Porque esta parte que estamos visitando... también era parte del convento. Claro, era parte del convento. Este edificio que tenemos aquí es una remodelación que mandó a hacer Porfirio Díaz, que hizo el arquitecto Armando Santa Cruz, un ingeniero, que trazó el ingeniero Armando Santa Cruz, y que fue utilizado como Palacio de Justicia en tiempos del Porfiriato. Aquí están las fechas. 1754 habla de la fecha de fundación del Convento de la Enseñanza, 1900 es ya la fecha de inauguración como Palacio de Justicia. Mira, una representación, un mascarón de la ley, un mascarón de la justicia. ¿Valdría la pena entrar? Valdría la pena entrar, ahora pertenece a la SEP, no hay autorización para hacerlo. O que se asomen para ver el techo, que es la maravilla de seguramente la restauración que hizo Porfirio, claro. Valdría la pena, Cintia, hacer un recorrido exclusivamente para revisar los rostros del centro histórico. Sí. Está el centro histórico está lleno de rostros. Más adelante están la representación de dos dementes. Y en el Hospital del Divino Salvador. En el Divino Salvador uno pasa y es muy perturbador porque encuentra, y está perfectamente logrado, la representación de dos personas que perdieron la razón. Pero bueno. Y es que el hospital era, si los que no saben, el hospital era para mujeres dementes de la época del siglo XVII, de la colonia. Siglo XVI-XVII. Bueno, nos llegamos al edificio que nos había prometido platicarnos Cintia. A ver, Cintia, adelante. Bueno, pues este es el Real Colegio de Cristo y pues es una edificación del siglo XVII. 1612. 1612. Ni menos, que fue abierto, aunque esto es una remodelación posterior. Y se dice que es el arquitecto Cristóbal de Vargas, un arquitecto pues que yo hasta ahora no había escuchado nombrar. Sin embargo, es una edificación pues muy hermosa. Vemos el escudo de armas que está ahí.
y un balcón, no sé. Era un colegio para niños huérfanos. Vamos a poder entrar a visitar este lugar que es formidable. Es don Cristóbal de Vargas. Valadez. Pero no era el arquitecto, era un hombre muy rico que al morir decidió donar su fortuna, primero para preparar huérfanas para que se casaran. Aquí les iban a enseñar todo lo que tenían que aprender, todo lo que iban a usar en su vida matrimonial, y al morir cambió de opinión. Ahí está la placa donde dice que fue fundado por iniciativa de don Cristóbal Vargas Valadez. Cambió de idea y dijo, no, ya no van a ser niñas huérfanas, ahora lo que vamos a recibir aquí es a 12 colegiales y a un rector que van a ser preparados para ser doctos y hombres de bien y de mucho provecho y servicio a Dios. Así dejó dicho en su testamento. Querían preparar sacerdotes, dejó dinero para que hubiera 12 alumnos y un rector, y dejó incluso el menú que tenían que comer y que apunté aquí. Les dejó asado, potaje, olla con vaca, carnero, coles, tocino, pan y fruta. Esa tenía que ser la alimentación. Olla con vaca. ¿Cuál sería la olla con vaca? ¿Una sopa? Un caldo donde había res, ¿no? Olla con vaca. Vamos a entrar a conocer este lugar, vamos a visitar su historia porque vale muchísimo la pena hacerlo. Adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, bienvenidos. ¿Cómo está? Bien. Estamos en el interior ya del Colegio de Cristo, 1612. Vamos de inmediato a trepar por estas escaleras. Nos interesa conocer la disposición de esta casa, por algo que le vamos a platicar más adelante cuando crucemos la calle y visitemos la casa donde fue asesinado don Joaquín Dongo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero vale la pena que vea usted cómo eran las casas del siglo XVII-XVIII, porque va a venir a cuento lo que le vamos a contar después. Estas escaleritas, ¿cómo pesan, Cintia? Sí, siempre son difíciles de subir. Bueno, pues este era el espacio en donde eran preparados para ser sacerdotes estos estudiantes, educandos. Vemos abajo un pozo hundido, una fuente hundida. Probablemente era el pozo de la casa. Y estamos caminando por aquí para dar un poco la idea del ambiente de esos años, de esos días. Basta subir un piso para regresarse en realidad un siglo II, Cintia. Sí. Bueno, podemos... Sí, te falló. Podemos encontrar los diferentes, cuartos o recintos seguramente donde tomaban clases algunos, y pues son muchísimos. ¿Cuántos estudiantes habían? Solo dos. Muy pronto empezaron a tener problemas. En 1700 y tantos, el virrey Bucareli lo quitó, lo sacó, porque ya nada más quedaban 4, ya no los podían alimentar, y se rentó para casa, habitación. Desde ese tiempo fue esto una gran y populosa vecindad a lo largo del siglo XVIII. Ahorita al entrar alcancé a notar el directorio, ahorita lo vamos a ver en el momento en el que hagamos la salida. Ah, bueno, claro. Mira la cruz maravillosa que todavía queda seguramente de la época de cuando fue colegio, obviamente con las siglas católicas, hechas como son siglas jesuitas, ¿no? Porque los jesuitas, cuando quebró el convento, los jesuitas lo rescataron, lo hicieron un anexo de San Ildefonso, pero no lograron sostenerlo porque los jesuitas fueron expulsados en 1767, 1776. También pasaban por aquí los de la enseñanza, ¿no? Creo que también en algún momento llegaron a hacer posesión de ese recinto. Lo que sé es que después de ese momento se volvió precisamente una vecindad, y después se fue volviendo despachos. En el siglo XX aquí había una serie de oficinas diversas. Esto lo vamos a ver aquí al dar la vuelta. Gracias, buenas. Gracias. Hay un dato importante, ustedes lo deben saber, ¿no? Que aquí se grabaron algunas escenas del Castillo de la Pureza, de la película. Ah, de la película de Ripstein. Sí, así es. Con el guión de José Emilio Pacheco. Claro. Claro. De hecho, él sale comiéndose unos tacos aquí afuera. Exacto. Ah, qué bueno. No, está hombre, muy qué bien. buen dato. Muchas gracias. Buena información. Muchísimas gracias. Aquí podemos ver, por acá. El directorio, mira, ahí dice... No, esa es la fecha de la restauración. Ah, de la restauración, lo restauraron en 1987. Pero vale la pena entrar. Bueno, porque 1987 es una fecha importante. Aquí se ve el antiguo directorio donde están los despachos. Se alcanza a ver todavía ahí el licenciado Rosendo Monterrey Grajeda. Se alcanza a ver Francisco Javier Spamer, una librería,
Licenciados Cortina Guzmán, Sindicato Nacional de Trabajadores Textiles, Centro de Arte Mexicano Contemporáneo. Librería Editorial San Ignacio. Por ahí se alcanza todavía a ver algo de la historia de este edificio a lo largo del siglo XX, los personajes que lo fueron ocupando. Mencionaste la fecha de 1987. En 1987 se convierte esto en lo que hoy conocemos como el Museo de la Caricatura, un museo maravilloso. Quiero que vean estas imágenes, son impactantes. Son más de 1.500 piezas de la caricatura del siglo de 1800, datan desde 1826. Y pues es el recorrido humorístico político de la historia de México desde 1826, que eso es una maravilla. Y vemos aquí pues piezas únicas. Sí, la caricatura, hay que recordar, son ejemplares de La Orquesta, este periódico de combate, un periódico liberal muy furibundo, muy virulento del siglo XIX. La caricatura ha realizado una función crucial en el periodismo y en la sociedad mexicana. En una época, acércate un poquito, Farfis, por favor, en la época en la que no se podía, había mucha gente que no podía leer, la sátira, la crítica, que llegaba al acceso de todos, corría a cargo de los caricaturistas. Aquí vemos a Santana, Plan de Ayutla, una imagen muy notable de Santana. Aquí está Porfirio Díaz, sigue bajando. Resultado de las mayorías, México, elección de presidente, este es Emanuel González. Bueno, son diversos momentos. Aquí están las calaveras, la Catrina de Posada, Los espantos y los sueños por C.S. Juárez, colección de cartas amorosas. Son diversos ejemplos de lo que podemos lo que podemos denominar la historia de la caricatura en México. Esta parte sí me fascina, me maravilla. Esto que tenemos aquí es un momento muy importante en la historia de México. Son imágenes de una revista que se llamó Multicolor. Esta es la revista que más maltrató a Francisco y Madero, fue la revista que se ensañó con Madero y que de hecho muchos le atribuyen que haya preparado el clima moral que hizo que Madero, 1913, que hizo que Madero fuera asesinado. Lo pintan como un enano ridículo, el sombrero más grande que él. Por aquí también enano, como niño, vestido así como un niño. Sí, el mensaje que manda Multicolor es que Madero no es capaz de gobernar. Esta es brutal, miren. Esto es cómo esperábamos verlo cuando después derrotó a Porfirio Díaz y llegó a la ciudad, y cómo apareció en realidad. Esperaban ver un hombre gallardo, vestido como un guerrillero, un líder social, y entró un hombre jorobado, mal rasurado, quitándose el sombrero con cierta timidez. Aquí lo ponen como un niño, rompiendo el huevo, de hecho, en fin. Aquí dice, ¿no? ¿Cómo esperábamos verlo? Como lo vimos. Así es, exacto. Qué curioso. Y bueno, esta parte es sensacional. Tenemos aquí a el Chango García Cabral, el hombre que volvió la caricatura, que la elevó al rango de arte. Esto ya rompe todos los paradigmas anteriores y cambia para siempre la ilustración. Fue el portadista de revistas. Creó un estilo, creó un estilo. Están haciendo el rescate de su obra, sí, tiene razón. Y bueno, así de esa manera podemos seguir recorriendo desde 1934 hasta el año de 2002 en esta sala. Por aquí pues está Ávila Camacho, por Audifred, otro de los grandes caricaturistas de ese tiempo. Aquí hay unas bromas relacionadas con Alemán, aquí está, Miguel Alemán. Y bueno, pues podemos ir siguiendo, aquí está ensangrentado Díaz Ordaz. Inconfundible, ¿verdad? Sí, es inconfundible él. Díaz Ordaz. Maravilla. Aquí vemos a Fidel Castro por la televisión, todo racionado, menos el paredón, dice. Bueno, sigamos porque hay otras dos salas. Vale la pena darse una vuelta, la verdad, detenerse, mirar una por una. Uno va entendiendo la transformación de México, la transformación política del país, no solamente la transformación de la caricatura. Otro personaje pues siniestro en la historia de México. No te vayas a caer. No me voy a caer. Y entramos a otra de sus salas. Que es la sala ya pues más contemporánea, comienza con López Portillo, la época de López Portillo. Aquí pues ya vemos imágenes de la Madrid. Por allá aparecerá Córdoba Montoya, el señor Córdoba Montoya, el subcomandante Marcos Salinas con la bolsa del tapado convertida en la bolsa de un botín, del botín que se está
que se está llevando. Bueno, hemos preparado una nota aquí sí. Del museo. Sí, claro, perfectamente, del museo. Es una nota que nos va a contar la historia de la caricatura en México. ¿Qué es este recorrido que estamos haciendo aquí? Claro, con la cara de azoro y de incomprensión. Es increíble esta. Mire, es que Fox, esto es, ¿no? Un hombre que sencillamente no comprende lo que está pasando. Es increíble. Todas las fotos lo pintan con sus ojos. Con una expresión, pues la expresión de bueno, no, de desacierto. Ni siquiera lo podemos decir. Esta es la crónica. En 1826, el italiano Claudio Linati, a fin de criticar los excesos de políticos, caciques y dictadores, publicó en el periódico El Iris la primera caricatura política en México, titulada Tiranía. A partir de ese momento, surgieron diversas publicaciones como El Gallo Pitagórico, El Calavera o El Tío No Niña, entre otras, que se caracterizaron por emplear como herramienta periodística la sátira caricaturesca. Durante el Porfiriato, los artistas utilizaron sus dibujos en contra de la dictadura. En consecuencia, para 1885 apareció El Hijo del Ahuizote, cuyos caricaturistas Daniel Cabrera Fígaro, Jesús Martínez Carrión y Álvaro Pruneda enfrentaron la intolerancia de Díaz, aunque ni las amenazas ni la cárcel acabaron con la publicación. A estos se unió José Guadalupe Posada, quien empezó a publicar sus grabados en el Gil Blas Cómico y para 1906 en el Diablito Rojo. Aunque sus calaveras se popularizaron a través de hojas volantes y cuadernillos que circulaban de un lugar a otro. Derrocado Porfirio Díaz y a poco de estallar la revolución, la inestabilidad del gobierno de Francisco I. Madero fue denunciada por la prensa satírica. Cada error de Madero fue ridiculizado por García Cabral, Atenedoro Pérez y Soto o Santiago R. de la Vega. Más adelante, hacia 1932, periódicos como La Prensa, El Nacional, El Universal y Excelsior decidieron publicar a los caricaturistas en sus páginas editoriales, por lo que Andrés Outfried, Ángel Samarripa Facha y el Chango García Cabral cobraron gran notoriedad. De esta manera, a partir de los años 50, la caricatura en México se consolidó. Salió del Museo de Numismática muy alegre, Cintia Francesconi lanzando al aire su moneda. Y por eso no notó en su cuello el fino estambre que la parca apretó hasta marcarle las ojeras. Con su partido perdió luz el foco de gran manera, pero reconozcamos, Cintia es bella hasta en el ataúd. Como moraleja, si alguna vez te acuñan una moneda, cuida que atrás de tu cara no te pongan la cruz. Bueno, pues la historia de la caricatura en México. Vale la pena decir que en este lugar Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, gracias. Vale la pena decir que usted puede visitar este lugar, hacerse su caricatura. Aquí se pueden hacer las caricaturas Luis Javier fantásticas. Sainz, Sí. suele hacer por unos pesos, 50 pesos, una caricatura de los visitantes. Siempre es divertido. Son muy buenos caricaturistas y es divertido tenerla. Deberías hacerte una. Sí, me voy a hacer una. Ahorita no, pero sí me voy a mandar a hacer una. Bueno, algún día que venga al centro. A este lugar, no sé si vale la pena atravesar, no solo para leer la placa que está aquí enfrente, antes de hacer nuestra siguiente visita, entrar al siguiente edificio. Esto es todo lo que queda, lo único que queda de uno de los crímenes más espantosos que se cometió en la Ciudad de México. 12 personas muertas. Fue recordado durante 150 años, inspiró a Manuel Paino un pasaje de su novela Los bandidos de Río Frío. Carlos María de Bustamante contó el proceso, fue incluido en el libro rojo de Paino y Riva Palacio. En esta casa fue asesinado don Joaquín Dongo en 1789. Es todo lo que queda. Aquí vemos que de la Mora y Krill, los arquitectos hicieron este edificio de estilo funcionalista en 1935. ¿Quién fue don Joaquín Dongo? Pues don Joaquín Dongo era un riquísimo hacendado de la Nueva España, un caballero que tenía aquí su residencia. Una mañana de 1789, un cochero encuentra la puerta entreabierta, la empuja
Y al entrar a una casa muy semejante, a un patio muy semejante al que acabamos de recorrer, a unas escaleras muy semejantes a las que yo le mencionaba hace un momento, encuentra regados en distintos lugares, en medio de una matanza atroz, con huellas de manos con sangre en las paredes, etcétera. Los asesinatos de don Joaquín y 11 personas más. La servidumbre, el cochero, el administrador, todas las personas que estaban involucradas en la manutención de la casa, muertas y asesinadas. La caja de caudales abierta, 25,000 pesos de plata habían desaparecido. Él era minero, ¿no? Era un hacendado. Se dieron cuenta que de veras era de verdad espeluznante. Se habían alumbrado en su trayecto espeluznante los asesinos con velas de cera y entonces fueron dejando la huella de las ceras por donde habían entrado. Los descubrieron porque se alarmó toda la ciudad. Vamos a imaginar que esa mañana, cuando se hizo el descubrimiento, la calle estaba llena de gente. Llegó a oídos del virrey Revillagigedo y el virrey Revillagigedo dijo: esto no puede ser, vamos a hacer un castigo ejemplar. Investigaron en hospitales, en menzones, en cárceles, en las garitas, quién había entrado, en hoteles, etcétera, quién había salido. Y de repente un testigo dijo que acababa de ver a un hombre que tenía una gota de sangre en la cinta, el listón del sombrero. El sombrero. O el listón del cabello, tienes razón. Yo creo que era el listón del cabello. Era un hombre con cola de caballo y en el listón le vieron una gota de sangre. Lo denunciaron, comenzó la investigación y bueno, pues resultó que era ese lugar. Pero bueno, platicamos, nos atravesamos la calle, porque vamos a ir más bien a un lugar que está un poquito más aquí adelante. Es que esa historia, porque es increíble que ese tipo de historias tan violentas, nunca nos imaginamos que fueran documentadas de esa manera y en el siglo XVIII, o sea, es realmente imposible imaginarnos un asesinato de tal magnitud por un robo. Así es, bueno, como lo decíamos, todavía 150 años después, Manuel Paino tenía frescos los detalles y tuvo que contar incluyó los detalles en su novela. Vamos a visitar el Centro Cultural España, que está aquí a 2 edificios adelante de nosotros. Vale la pena detenerse a ver la fachada. Es una fachada muy controvertida, es una fachada que a algunos les gusta, a otros no les gusta. En mi opinión sí rompe completamente con la armonía del centro, pero mucha gente, de la calle. Pero mucha gente dice que es una reelaboración magnífica del arquitecto Javier Sánchez. Javier Sánchez, que hizo una magnífica reelaboración de lo que son los edificios barrocos, etcétera. Podemos ver, por ejemplo, el detalle un poquito más adelante, pero bueno, esta es la fachada. En mi opinión, no viene al caso en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Donceles, una fachada de esta naturaleza. Todos dicen que no hay por qué aferrarse al pasado, que todo se tiene que renovar, pero bueno, hay que renovarlo en Polanco, no en un casco que tiene 5 siglos de existencia. Estas H's, esta como H que está en la ventana, si lo puedes enfocar, esa como H que está en la ventana, y luego te vas hacia la izquierda, hacia el edificio de junto, es una imitación de la H que está aquí, de esta H que está en el edificio de Cantera. Ahí está. También retoma esta parte de abajo, que es como con una estructura que retoma supuestamente el diseño del tesón, el juego de la piedra roja. Aquí se supone que está representada, exactamente. Bueno, saque usted sus conclusiones. La cual no me parece que está muy bien representada. Bueno, opinamos lo mismo, pero saque usted sus conclusiones y sobre todo venga a visitar este lugar porque aquí se encuentra una de las cosas más sorprendentes que hay en la Ciudad de México. Vamos a entrar y se la vamos a mostrar. ¿Pasamos? Sí. ¿Sabes qué estaba pensando? Buenas. Hola, buenas. Con permiso. Buenas. Tenemos el canal 40, tenemos un permiso para pasar a grabar. Sí. Buenas. Bueno, estamos entrando a las instalaciones del Centro Cultural España. Del año 2006 se iban a hacer unos trabajos de remodelación, se iba a construir concretamente un estacionamiento y al realizar las excavaciones se encontró algo inesperado, magnífico, una de las 78 construcciones que formaron los restos, de una de las 78 construcciones que formaron el recinto sagrado
de nada más y nada menos que de México, Tenochtitlan. Vamos a bajar 6 metros. Vamos a bajar 6 metros. 6 o 8 metros. 8. Sí, 8.50. Vamos a bajar unos metros. Adelante. Y vamos a encontrar en ese espacio lo que queda del Calmecac, la escuela en la que los hijos de los nobles aztecas se preparaban para ser sacerdotes, para ser guerreros, para ser gobernantes. Esto es lo que queda y se lo vamos a mostrar. Bueno, pues hemos bajado los 6, te lo dejo en 7 metros. Va, ni tú ni yo. Es Es que lo que pasa es que dicen que cubre cuando empezaron a excavar, cubrió una zona de aproximadamente 714 metros y bajaron la excavación, era de 8.50 metros, entonces igual puede ser. 9 metros. 9 metros, Estamos sí, hablando sí, de 9 metros. Bueno, pues aquí está. Del lado derecho es todo lo que queda de eso que vieron Cortés, Pedro de Alvarado, Fray Bernardino de Sahagún, a quien se le debe una descripción muy exacta de cómo fue originalmente el Calmecac. Esto es todo lo que queda. Hay 2 niveles constructivos de lo que se encontró aquí. Una parte pertenece corresponde a la época del emperador Ahuizotl. La otra parte ya corresponde a la época de Moctezuma II. Antes de ver las vitrinas, lo que estamos viendo aquí es los restos de lo que era una plaza abierta dentro del Calmecac. Es decir, esto era un espacio al aire libre. Pues es que Se era sabe donde los entrenaban, ¿no? aquí seguramente es donde se entrenaban los guerreros. ¿Querías mostrar? Bueno, al excavar encontraron muchísimos objetos de un valor histórico impresionante. De hecho, hay 88 piezas. Exactamente, y bueno, una de las más hermosas o de las más raras es esta mandíbula que está esgrafiada y es preciosísima. Vemos que tiene los molares, no sé si son de coral, tal vez pueden ser. Es una mandíbula de verdad. ¿De verdad tú crees que esos molares? Pero mira, porque están como pintados. No, algo se tiñó, O sea, pero es una mandíbula real. El chiste es que está tallada y representa una Xucoatl, que significa serpiente de fuego. Esta es la representación de una serpiente y esos son los dientes que masticaron el maíz azteca. Son los dientes. No, es una mandíbula absolutamente La mandíbula real. Sí, lo que no sé si los más, morales. Fragmento de mandíbula humana. Ah, sí, aquí dice. ¿No? Conserva parte de la Pero es una dentadura de las- y restos de pigmento rojo. Eso quiere decir que probablemente se comían, pintaban. Se pintaban por sentido Cosas ritual rojas los dientes, o los dientes. de rojo para darle un aspecto tal vez más terrible a los guerreros. Y otras de las piezas también importantes, curiosas, es que obviamente, como ustedes saben, el subsuelo aquí del centro histórico tiene muchísimo movimiento, es bastante lodoso, y hay muchas piezas que se encontraron, que se infiltraron de la época colonial. Vemos esta figura de cerámica de esta Virgen, un Cristo, Claro. También vemos un plato, un tazón. Hay que hablar un poco de la historia de estas construcciones, es decir, sobre esto se construyeron los Casas. cimientos de casas del siglo XVI. El Colegio de Cristo que acabamos Estaba aquí al lado. de visitar estaba sobre una casa del siglo XVI. Entonces, por algunos misterios de la historia que no sabemos, fueron quedando abandonadas, olvidadas en los patios, entre los muros. Al hacer reparaciones fueron sepultadas, cosas que se iban como perdiendo y que por alguna razón quedaron ahí. Esta figura, no sé si podemos hacerle un acercamiento, es una figura muy, muy sorprendente. Son piezas de mayólica y de cerámica. Aquí vemos pues, unos platos en los que gente de la Nueva España se comió su sopa alguna vez. Vemos los restos de una virgen, un Cristo roto. Apareció algo sorprendente, no sé si ya lo pasamos, pero apareció incluso una pistola Smith & Wesson, creo que la pistola está completamente oxidada. A ver, ahorita ahorita la vemos. La vamos a recorrer. Es una pistola. También apareció, me parece que la parte de una canoa. Los restos de una canoa. Y sin embargo, lo más formidable, ya lo pasamos porque entramos hablando de muchas cosas y no lo vimos. Esto es lo que dices. Este es el resto de una canoa, un pilote de madera. Una coa prehispánica que era para sembrar, para las cosas que usaban para sembrar. Aquí queda el fragmento de una escultura. Todo esto fue encontrado aquí. Lo más sorprendente es que se encontraron 7 almenas. Ahorita vamos a dar la vuelta. Las pasamos de largo, que coronaban. Sí, exacto. Este recinto. El edificio, y ahorita se las vamos a enseñar. Aquí tenemos gorro cónico vinculado con Xipe Totec, nuestro señor el desollado. Y bueno, aquí están estas cosas.
Esto es impresionante, la verdad. Sí, vidrio que estuvo ahí sepultado. Una Coca-Cola. No, bueno, este envase de aquí son objetos del siglo XIX y del siglo XX, frascos de perfume, frascos de distintas cosas que quedaron en algún momento pues ahí sepultadas, herraduras de caballo y de repente apareció esto es formidable. Esta pistola es una Smith & Wesson ya completamente rumbada del siglo XIX. Revólver calibre 38 milímetros que presenta grabado el nombre de la compañía fabricante Smith & Wesson. Smith & Wesson. Qué buena pronunciación. ¿No? Bueno, aquí y las almenas, estas son, en forma de caracol. Esto se usaba como crestería en la parte alta del Calmeca, que todavía está pintado de rojo. Aparecieron 7, aquí se dejaron solamente 2, el resto fueron llevados, se están en exhibición en el Templo Mayor. Podemos saber cómo era el Calmeca gracias a las descripciones, como le decía, del padre Sagún y de Fray Diego de Durán. Nos dicen que estaba coronado el edificio por estas figuras pintadas de rojo y de blanco. ¿Por qué se conservó? ¿Por qué se conservaron? Milagrosamente no fueron destruidas por los conquistadores españoles porque probablemente habían sido retiradas antes de la llegada de los españoles y colocadas en el piso para ser reemplazadas por otras que probablemente se perdieron. Es lo que podemos decirle acerca de el Calmeca. Esto que vemos aquí es un canal de desagüe, es una parte del edificio que llevaba el agua de las lluvias para desalojarlo y evitar que se inundara. 2 momentos constructivos, como le decía, uno muy anterior, de la época de Ahuiza, y otro de la otra colonia de Moctezuma, de la época de Moctezuma. Increíble que a 9 metros de la superficie, en una calle tan transitada como lo es Donceles, podamos encontrar, han hecho un trabajo espléndido aquí el INA y el Centro Cultural España, de verdad, es porque integran, lo que hicieron es una ventana arqueológica en realidad como otras que hemos. Es parte de la ventana. Es una ventana, entonces, arqueológica respeta, de las 38 respeta que perfectamente, esto debería ser como el mensaje a todo el centro histórico, se respeta perfectamente el edificio contemporáneo y se logra la combinación exacta para poder preservar la riqueza del pasado que yace en el subsuelo. ¿Seguimos caminando? Vamos. Acompáñenos. Estaba Héctor en la Catedral Metropolitana, cuidando que no se le subiera al muerto esa noche mientras realizaban el programa. Y al final, no fue el muerto quien se le subió, fue la Catrina quien de muy buena gana, en este Día de Muertos, se lo llevó. Mas lo acompañó todo el camino, no un poco, porque Héctor de Mauleón estaba necio en no seguir hacia la luz, si la luz no era del foco. Bueno, nuestra siguiente estación, el lugar que vamos a visitar a continuación, es el número 94 de la calle de Donceles. En 1902, dice allá arriba, es la fecha de la construcción. De este lado una placa nos informa que este edificio fue proyectado y construido por don Antonio Caso, el padre del Antonio Caso del Ateneo de la Juventud, el célebre filósofo mexicano. ¿Por qué vamos a visitar este lugar? Porque aquí vivió uno de los hombres más ricos de México y aquí sucedió uno de los hechos también criminales más comentados y más escandalosos en algún momento. Esta es la casa que perteneció a Gabriel Mancera, este personaje que le da nombre a una calle de la Colonia del Valle, de hecho a una y la Roma también del Valle, y la gente no sabe por qué se llama así la calle, a qué alude, quién fue este personaje. Vamos a visitar la casa y se lo vamos platicando. Entramos a la casa de Gabriel Mancera. De hecho, lo primero que encontramos es algo ya casi único en la Ciudad de México. Quedan muy pocas de estas
no se puede levantar, está pegada. Era para amarrar los caballos. Si lo hubiera yo logrado levantar, hubiéramos escuchado un tintineo, que era un sonido que ya desapareció de la Ciudad de México, un tintineo común que ya desapareció. Así es. El foco. Gracias. Muchas gracias. La casa de este personaje que fue muy célebre porque amasó una gran fortuna en las minas de Real del Monte y del Chico Hidalgo. Aquí tenemos el testamento en el que se ve que instituyó como heredera única y universal a su hija María Luisa. Allá arriba viene el resumen de los bienes raíces y los valores que dejó al morir Gabriel Mancera en 1925. Era una persona que procedía de una familia muy acomodada, logró amasar una gran fortuna que empleó, que utilizó en diversas obras de beneficencia. Aquí hay otras. Aquí hay otra. ¿Funcionarán? Es un tintineo. No se alcanza a escuchar también. A escuchar bien. Pero bueno, era muy común en las viejas casas. Los patios en donde las viejas se casas del 18 de la Ciudad de México carruajes. para amarrar los caballos. Ahora quedan unas cuantas, poquísimas. Aquí hemos encontrado varias. Bueno, una vida muy suntuosa en todos los detalles. Vamos a conocer el interior de la casa de Gabriel Mancera, Cintia. Pues vamos a subir, ¿no? Vamos. A conocer el segundo piso. Pero la casa tiene una historia no solamente que rodea la vida o que aborda la vida de su habitante principal, Gabriel sino Mancera. una historia que tiene que ver con la propia historia de la Ciudad de México y con la historia criminal de la Ciudad de México. Exacto, la historia criminal. La banda más afamada de comienzos del siglo XX, de 1913, cuando ocurre la decena trágica, muchos de los prisioneros de la cárcel de Belén se escapan. Unos de ellos se juntan y forman la banda del automóvil gris, una de las bandas más, digamos, temidas en su época, ya que hicieron muchísimos robos. Ellos se disfrazaban con uniformes del ejército y decidían llegar a las casas de los afamados, de los ricos, con un papel donde les decían que tenían derecho a entrar a las casas. Estos hombres saqueaban todo lo que había en las casas y esto fue lo que... Tomaban trajes de militares y hacían órdenes de cateo falsas. Se presentaban diciendo que venían a buscar armas y aprovechando eso... sacaban todo lo que había en la casa. Y esto fue lo que ocurrió eran uniformes aquí. carrancistas. Sí, carrancistas. Uniformes carrancistas. Y ellos llegaron a esta casa y además saquearon una cantidad así como abismal de plata, oro, dinero, de todo lo que aquí había como posesiones de Gabriel Mancera. Se decía que el jefe de la banda del automóvil gris era el general Pablo González. El general Pablo González se decía también que fue amante de Mimi Minerva y de María Conesa. De hecho, hay un escándalo célebre porque la hija de Gabriel Mancera, al asistir al teatro y ver actuar a la Gatita Blanca, tenía un collar de esmeraldas. Un collar de perlas o de brillantes o de esmeraldas que le pertenecía y ella lo reconoce. Aunque esta es una historia que se repite y va cambiando de personajes. A veces la actriz es una actriz del siglo XIX y la muchacha no podemos haber visto. Bueno, mira, aquí queda este portento hermosísimo de cristales, me imagino yo, una lámpara preciosísima del Porfiriato. Una especie de candelabro muy antiguo. Esta es la sala en donde don Gabriel, era como su salón del estrado, era la sala en donde don Gabriel recibía a sus visitantes y donde organizaba sus reuniones. La escena del robo es retomada muy poco tiempo después porque la banda es detenida y es fusilada en Lecumberri. Maravillosa por un personaje que se llama Enrique Rosas tiene la oportunidad de filmar las ejecuciones en el paredón de los miembros de la banda y a continuación lo que se le ocurre es hacer una película. Esa película es una película en muchos sentidos prodigiosa, una de las primeras, porque el gran personaje es la Ciudad de México en 1919. La película se llama La banda del automóvil gris, la dirige Enrique Rosas, la produce Mimi Minerva, esta señora que luego sería una gran representante de la época de oro del cine mexicano. Lo que hay que resaltar también de la película es que el final de la película es el fusilamiento real que toma Enrique Rosas de esta banda que pues termina obviamente en el paredón. Así es. Bueno, pues hemos hecho un recorrido más o menos por los vestigios del mundo porfiriano, por lo que queda del mundo porfiriano. Ahora estamos en este lugar. Son unas oficinas del GDF, del gobierno de la Ciudad de México, al que le agradecemos muchísimo que nos haya abierto sin restricción alguna
el acceso a todos los espacios que quisiéramos visitar de este lugar. Vamos saliendo a la calle porque todavía tenemos un poquito más. Un poquito caminar. más. Bueno, salimos, agradecemos nuevamente a las autoridades del GDF que nos recibieron, Dirección General de Desarrollo Social, de Desarrollo e Igualdad Social. Es la oficina que tuvo la gentileza de permitirnos la entrada a la casa de Gabriel Mancera. Queremos platicarle ahora, ya que hemos entrado a la época prehispánica, a la época colonial, al porfiriato, hemos entrado y salido, hemos conocido las remodelaciones del siglo XXI, ya que hemos atravesado la ciudad en tantas direcciones, queremos presentarle una crónica de nuestra calle de Donceles. ¿Qué es Donceles hoy, según esta crónica, Cintia? Pues sí, la calle donde encontramos las librerías de viejos, donde muchas veces hemos sacado nosotros libros para informarles a ustedes acerca de la historia de nuestra ciudad, una calle llena de comercios. No reveles los secretos profesionales. Claro, no, pues claro que hay que revelarlos porque muchísimos nos preguntan acerca de dónde sacamos la información y bueno, usted tiene que ir a indagar a estas librerías que son maravillosas, donde se encuentran todos los tesoros y donde pues seguramente vamos a llegar en los próximos programas que cubramos la calle de Donceles, porque todavía nos falta muchísimo. Bueno, pero esta es la crónica sobre la calle de Donceles hoy. Imagen y letras son parte de esta calle que atraviesa la parte norte del centro histórico. Es una de las más antiguas de la ciudad y de las primeras en las que los conquistadores se asentaron. Se caracteriza por su variada arquitectura, donde edificios del siglo XVIII, XIX y XX conviven. Actualmente, su mercado está orientado hacia productos relacionados con la fotografía y el video, muestra de la modernidad y la tecnología. Pero también ofrece espacios en los cuales el tiempo parece haberse detenido, las librerías de viejo. Tiendas que pertenecen a todo un legado familiar, aunque en estas sucursales no solo se encuentran libros de pasadas ediciones, además antigüedades o rarezas que pueden llegar a costar hasta 20,000 pesos. Donceles es la casa de negocios, museos, templos y restaurantes, de centros nocturnos que al caer la noche se iluminan de colores neón. Su diversidad está en todas partes, en sus tiendas y construcciones, en sus mercados que se extienden, que cambian de una cuadra a otra y ofrecen desde ropa dark o punk, hasta imágenes de santos y vírgenes. Bueno, pues una visión moderna, contemporánea de lo que es en la actualidad la calle de Donceles. Mencionaba Cintia los lugares a los que se puede recurrir en busca de información sobre la Ciudad de México. Nos han pedido muchísimo que de diversas maneras, por Twitter, por correos, etcétera, que recomendemos libros que hablen sobre la historia de las calles y de la ciudad. Precisamente la editorial Planeta acaba de sacar este libro extraordinario, 1554, México 2012, lo saca bajo el sello de Mortiz. Es un recorrido sensacional por en 1554 se escribió la primera crónica urbana, el primer recorrido que hizo un cronista en la Ciudad de México. Pues estos tres personajes, Eduardo Matos Moctezuma, Vicente Quirarte y Ángeles González Gamio, se les ocurre seguir en 2012 la ruta que siguió en 1554 Francisco Cervantes de Salazar por la Ciudad de México para descubrir qué es lo que hay. Lo hacen de una manera tan erudita, tan llena de anécdotas, tan divertida, tan entretenida, que el libro se va en una sentada prácticamente. Tenemos 3 ejemplares, los vamos a regalar a las primeras personas. Que nos escriban al foco@proyecto40.com.mx, déjenos todos sus datos, su teléfono, de cómo podemos contactarlos, porque se va a llevar un libro maravilloso. Estos 3 personajes definitivamente son eruditos. Son de los grandes conocedores de la Ciudad de México. Francisco Cervantes de Salazar es el cronista clásico, el primer cronista de la Ciudad de México, y lo que va a encontrar adentro es una cosa envidiable de información, de conocimientos, calle por calle, edificio por edificio. A nosotros, mire, en solamente una calle se nos acabó el programa, solamente recorrimos una cuadra de Donceles, nos quedan 3 o 4, las vamos a seguir caminando, vamos a seguir entrando a los edificios, vamos a seguir explorando los secretos de la ciudad. Yo lo espero la próxima semana, le agradezco mucho que me haya acompañado, te agradezco a ti también, Cintia. Gracias a ti, Héctor, gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros semana tras semana recorriendo el centro histórico. No olvides escribirnos a Twitter, que es @cinfrancesconi. Y @HD Mauleón. Estamos pasando justo frente a una librería
de viejo, es un buen momento para cortar y para meternos a buscar a ver qué nos encontramos. Sí, que Lo quiero dejamos, comprar un libro que me hace lo esperamos falta. la siguiente semana. Bye. Gracias.